Hola, bienvenidos a este en vivo. Pues desde luego nos llama la atención a todos y es qué sucede después de morir. Tengo una invitada de lujo mexicana. Bueno, le voy dando la bienvenida a las personas que se van conectando. Edith, Luz, Diana Rollave, bienvenidas. Este es un en vivo que nos genera desde luego muchísimas expectativas, ¿cierto? Expectativas de las buenas. Así que le doy la bienvenida. Yo he esperado este momento para poder conectarme con una mujer maravillosa, Luz Di Mare, que es conferencista internacional en espiritualidad, tanatología, somática, conciencia al final de la vida y después de la muerte. Y bueno, tiene un maravilloso recorrido. Si les contara, 528 conferencias, 2.550 capacitaciones, más de 1.000 personas conectadas, 30 mentorías, eh, más de 100.000 personas conectadas con ella, 15 países en Latinoamérica y Europa, dos libros. Entonces, hay todo un mundo impresionante para nosotros poder tratar en esta noche tan especial para todos. Así que, sin más preámbulos, voy a abiertos a preguntas, a todo lo que quieran, desde luego exponer ustedes, preguntar, porque es fácilmente. Luz. Gerardo, qué bonita presentación, muchas gracias y gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo esta tarde-noche. Bueno, yo estoy feliz porque desde que te conocí conecté muchísimo con tu energía y eso me parece extraordinario, porque no es tan fácil, Luz, y todos, uno tener esa conexión tan directa, pero créanme que cuando uno conoce a Luz uno queda maravillado de su ser, de su espontaneidad, del valor por la vida. Es bellísima. Entonces, Luz, yo estoy muy feliz de estar aquí contigo, ¿oyes? Muchas gracias, Gerardo, gracias. La verdad es que coincido contigo en que no siempre es tan fácil conectar a nivel energía, pero yo decía algo ahora que estuve por allá en Bogotá y les decía, es que yo soy mexicana por nacimiento, pero por alguna razón mi almita me lleva muy seguido a Colombia, así es que ya siento que mi alma es colombiana. Oye, ¿puedes separarte un poquito más de la cámara? Eso, que Ah, estamos, mm, pues eso, para observarte mejor. listo. Perfecto, sí. Ah, Ahí, perfecto. perfecto, eso. Ok, muy bien. Bueno, cuando yo miro todo tu background, quedo, digamos, también impresionado porque era lo que quería iniciar de esa manera, ¿cierto? Y sin más preámbulos, porque el tiempo es oro y para este tema que uno podría hacer 100 en vivos, ¿cierto? Luz, ¿podés, por favor, contarnos ese proceso tuyo para llegar a ser quien eres hoy en día? Es decir, eh, ¿cómo empezó tu vida para poder hacer las profesiones que tienes? Y que nos contaras un poco porque qué es tanatología, somática, conciencia al final de la vida. Eso es súper interesante. Yo lo acabo de dar como introducción, pero eso sería regio que empezar por ahí y decir, bueno, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién nos va a contar de este tema tan interesante de qué hay después de la vida? Así que bienvenida a toda esta familia, bienvenidos a todas las personas que se han venido conectando. Voy a saludarlas rápidamente y para Sí, darte la palabra. sí, claro. Sandrita, Octavio Enrique Solano, me parece muy conocido. Ángela Urbano, Sebastián Martínez, bueno, Lucedit, que estaba esperando este en vivo, ¿cierto? Y también Arroyave también, que ella es terapeuta también en temas de duelo, así que el escenario es tuyo. Gracias. Pues mira, la verdad es que ha sido un camino interesante, Gerardo, porque tú lo veías por ahí, o sea, mi profesión inicialmente fue más hacia el mundo corporativo y de hecho yo estuve 20 años dentro del mundo corporativo 100%. Para mí ha sido un camino de aprender a escuchar o recordar cómo escuchar ese llamado del alma y enfrentar miedos, enfrentar muchas creencias limitantes, enfrentar el hecho de dejar, entre comillas, lo seguro que era el mundo corporativo, porque al final de cuentas hice una carrera ahí y de repente es como suelta todo esto para poder compartir ya desde esta misión del alma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en mi vida y qué me lleva hasta este punto? Pues cuando yo tenía 8 años es la primera vez que se presenta en mi vida esto que hoy conocemos como la mediumnidad, que es
el ver, escuchar y sentir la energía de un espíritu que había fallecido muchísimos años antes, que yo no tenía la menor idea de quién era, ¿no? Y siendo una niña de 8 años, entonces para mí ese momento fue un punto que marcó mi vida en muchos sentidos. Yo no entendía exactamente qué era, aunque ya más adelante platicaremos y pudimos hablar con ella y demás, pude ir entendiendo, pero al final como niña dices, ¿qué es esto, no? Entonces empiezo a guardarlo, se queda entre las cuatro paredes de mi casa, mi familia y yo, nada más. Siempre hubo el apoyo de mi familia, que eso creo que fue fundamental para que yo hoy pudiera estar compartiendo estos temas. Y me lo llevo durante muchísimos años. La verdad es que yo aprendí a quedarme callada sobre estos temas porque yo creo que quienes nos están viendo no me dejarán mentir y tú me dirás qué opinas, pero son temas que todavía hace, no sé, 20, 30 años se escuchaban y era como de, ¿qué es esto? Y casi era vamos a quemarlos vivos, ¿no? Entonces, claramente a mí eso me generaba como mucho temor el qué decir, el ser juzgada. En algún momento tuve que compartirlo con dos personas y digo tuve, o bueno, elegí compartirlo con dos personas porque fueron mis parejas y obviamente era parte de mi vida, ¿no? Entonces era como, pues, era compartirlo sí o sí. Y obviamente hubo rechazos, hubo burlas de parte de ellos, de su familia. Entonces, fueron cosas que guardé. Hasta que la vida me puso de frente el o recuerdas a qué veniste o recuerdas a qué veniste. ¿Y cómo me lo pone de frente? Pues hace 14 años vivo el fallecimiento de mi segundo bebé, una nena, en el periodo de gestación. Entonces, es ahí cuando para mí se mueve completamente mi vida, empiezo a, yo les digo que sentía que yo estaba muerta en vida, porque además a los pocos meses fallece mi abuelito, que para mí fue un segundo papá, entonces esos dos duelos juntos me llevaron a 3 años, Gerardo, de sobrevivir, de ir por la vida porque tenía que ir, pero no encontrarle un sentido, de buscar respuestas, y fue lo que me fue llevando a encontrar, digo, tomé terapias, diferentes situaciones que me ayudaron, pero no había esas respuestas que pudieran darme comprensión, que hoy entiendo es comprensión espiritual, ¿no? Y pocos años después, como a los 3, 4 años, empiezo a meterme más de lleno al mundo espiritual, a comprender este tema del alma, del espíritu, etcétera, formarme y decido profundizar pues ya en esta herramienta que en ese momento ya entiendo que se llama mediunidad, empiezo a entender qué es lo que sucede más a profundidad y de ahí siguieron todavía 10 años en silencio, tras bambalinas, pero bueno, hace casi 2 años y medio ya fue como que mi alma me gritó o lo haces ya y bueno, pues aquí estamos, ahora estamos aquí. Bueno, ahí hay varias cosas interesantes. Sí, estoy colocando aquí el título para que las personas que ingresen puedan tenerlo. ¿Listo? Entonces, hay varias cosas muy interesantes y es, tú dices, estoy en un mundo corporativo, ¿cierto? Entonces, en ese mundo corporativo que estabas, ¿cuál era? Porque mira que allí va a surgir un mensaje muy importante de parte tuya y es cómo me salgo del mundo corporativo y empiezo a seguir el llamado a mi conciencia o a mi alma. ¿Mm? Claro. ¿Cómo estaba en el mundo corporativo? Bueno, yo de profesión originalmente soy licenciada en Administración de Empresas, hice un posgrado en Recursos Humanos y lo mío siempre fue el mundo de la capacitación y las conferencias. A mí los números no son mi fuerte para nada, pero a mí háblame de compartir con las personas, estar en escenarios y esto siempre estuvo como que en mi ADN. Entonces empiezo mi carrera en esa área, en Recursos Humanos, siempre capacitación, mi mundo fue el liderazgo. Y dentro de ese proceso en el mundo corporativo, me empiezo a dar cuenta también de la necesidad tan fuerte que había de compartir temas más humanos, como que el tema del liderazgo sigue siendo visto por números, resultados, estrategias, pero ¿y el lado humano en dónde queda? Y justo cuando vivo esta situación con mi bebé, pues en el trabajo donde yo estaba, la respuesta maravillosa de mi jefe fue, yo falté un día antes por toda la situación que se da, yo me entero que estaba embarazada justo el día que pierdo a mi bebé, o sea, eso fue un punto clave el día que viene este aborto espontáneo. Y al día siguiente regreso a trabajar, lo comparto con mi jefe y la respuesta es, sin dejarme terminar de hablar, ok, Luz, ve a Recursos Humanos a presentar tu justificante y tenemos estos pendientes del día de ayer con tu equipo, entrégamelos hoy antes de las 2 de la tarde. Listo, fue todo.
Entonces ahí empezó también a saltar para mí el en qué mundo estamos a nivel corporativo que este tipo de situaciones como el duelo por un fallecimiento se silencian. Entonces me llevó varios años y hace 2 años todavía yo compartía, ya no como dentro de, pero con la marca personal, seguía compartiendo conferencias en tema de liderazgo, de ventas, principalmente liderazgo. Pero hace 2 años dije, ya es momento de compartir este mensaje porque me queda claro, Gerardo, que estamos en una época que yo le llamo de expansión de conciencia a nivel planetario y esto involucra también el transformar nuestra relación con la muerte y con el acto de morir, ¿no? Hay una frase que me gusta decir mucho y a veces me dicen que estoy loca, pero bueno, es el poder aprender incluso a morir bonito y morir felices. Y eso es complicado. Entonces, es lo que Sí, me lleva a dar este salto. sí, sí. Diana Rollave nos está diciendo, sí, a mí también me pasó con la trascendencia de mi hijo y aprender a verlo en su forma espiritual. Bueno, ahí hay un quiebre muy importante. Mm, yo llevo, digamos, practicando el estoicismo unos 10 años, ¿cierto? Y digamos, de los 10 principios, hay tres que me llaman mucho la atención, pero casi que acabas de mencionar uno que es memento mori, ¿sí? Y es tú también vas a morir. Pero ese no es una alegoría a la muerte, es lo que tú estás diciendo, es una alegoría a la vida, porque en la medida de que nosotros entendemos con amor, pero también con pragmatismo, el hecho de que no somos en esta parte corporal, porque ese es el tema de hoy tan interesante, que tú nos vas a dar muchas luces, ¿cierto? Entonces, si logramos entender que esta parte física, de cierta manera, va a desaparecer, pero hay algo que trasciende, entonces uno valora más cada instante, ¿cierto? Entonces, allí me parece que hay un punto de quiebre en tu vida y aquí viene un mensaje que para mí debe ser muy importante para todos y es, tú decías, de hecho se burlaban, no me creían, y a cuántos de los que estamos viendo este en vivo y los que lo van a ver posteriormente, porque créeme que son muchas personas que lo ven después. ¿Cuál es el mensaje tan importante que tú tienes al dar este salto en un tema que no es tan fácil y que las personas no entienden? Entonces, ¿cuál sería el mensaje tuyo para que todos acá desde otra óptica podamos decir, oiga, es valioso lo que yo soy y lo que yo tengo para entregarle al mundo? Creo que uno de los mensajes principales para mí sería, Gerardo, el recordar que esta separación, que es como lo vemos, o esta pérdida, es realmente una ilusión. Es entender que sí somos un cuerpo físico y que evidentemente el cuerpo físico sí fallece, ya hay un cese de funciones vitales, pero cuando recordamos que podemos seguir en esa comunicación, porque esto es de todos, yo siempre les digo, a ver, no es un don exclusivo de unos cuantos, es un don, si quieren llamarle así, o una capacidad, pero que todos tenemos de poder comunicarnos con ellos. Entonces, cuando aprendemos o recordamos, como me gusta más llamarle, cómo hacer esa conexión con esos seres queridos que físicamente ya no están, pero que podemos seguir hablando con su alma, con su espíritu, que ellos continúan también su camino y hablaremos de ello, ¿no? Pero que esa conexión sigue viva. Entonces entendemos que no somos esto, no somos el cuerpo físico, que es maravilloso y hay que amarlo, por supuesto, y hay que cuidarlo, porque si no, no estaríamos aquí, pero no es lo que somos, digamos que esto es un personaje dentro de un juego, nuestra esencia es mucho más grande. Espérate, voy a seguir los pasos que dice él. Vamos por partes. Tu que te está poniendo buenísimo. A ver, Edith dice, por favor, más, y les invito a todos a que participen, que eso se trata el en vivo. Y tenemos a esta maestra aquí que tenemos que aprovechar. Edith dice, por favor, más desglosado, ¿cómo es morir bonito? Antes que pensar en morir, sería prepararnos para volver al hogar. De hecho, es uno de los capítulos que tengo en la eternidad del alma y se llama No es morir, es volver al hogar. Y más que explicarlo, lo quiero compartir con una historia para Edith, para todos. Y es hace, ¿qué les diré? Unos meses tendrás
4 meses aproximadamente, me escribe una de mis mejores amigas, que la amo, la adoro con todo mi corazón, es de las personas más importantes en mi vida. Ella y yo nos conocimos hace más de 15 años. Cuando yo la conocí, para mí fue impresionante su historia, Gerardo, porque ella es una chica que desde los, me parece, 15 años, fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Le quitan tiroides y de ahí se le desarrollaron muchas situaciones de salud. Hasta el día de hoy, pues convive con ellas en el día a día, ¿no? Y hace poco tiempo, te decíamos 4 meses, estaba normal en mi día y de repente un WhatsApp de ella diciéndome, parece ser que el cáncer regresó. Para las dos fue fuerte, porque por supuesto que, digo, uno puede estar formándose como tanatóloga y entender el tema de la vida después de la muerte, pero eso no significa que no me duela en las personas a quienes amo, el que en algún punto van a fallecer, el que yo voy a fallecer, ¿no? Entonces, converso con ella. Ella también está muy ligada al mundo espiritual y entonces me dice, ¿sabes qué? Hagamos una lectura de registros akáshicos, que es, el registro akáshico es la conexión con el espíritu de cada uno de las personas vivas, personas y animalitos. Entonces me pide esta consulta, pero más ella, no por respuestas de por qué, sino más bien para entender un para qué. No voy a contar a detalle la consulta, evidentemente, por privacidad, pero dentro de esa conversación, su espíritu directamente le hace comprender que no es prepararse para morir lo que ella tiene que hacer, sino prepararse para ese trascender en amor, ese morir bonito y volver al hogar. Porque la forma en que fallece el cuerpo físico, el nivel de conciencia con el que fallecemos, es la forma en la que el alma se va. Al momento en que el alma desencarna, trasciende, se lleva ese nivel de conciencia. Y entonces el proceso de regresar a lo que muchos llaman el cielo, Dios, la luz, yo le llamo el hogar, es lo mismo. Ese proceso de regreso requiere nivel de conciencia más elevado del alma. Quienes no lo elevan tanto, todavía les cuesta un poquito más de tiempo en resolver algunos temas, ¿no? Entonces, ese morir bonito que nos preguntaba Kadit es precisamente, empieza por vivir esta vida en plenitud, disfrutarla al máximo. Siempre digo que hablar de la muerte es un acto de amor porque nos hace vivir al máximo aquí. Y cuando elevamos nuestra conciencia aquí y disfrutamos aquí, también podemos trascender con mayor paz, con mayor amor. Muy bien. Edith, y todos, está claro ese mensaje, ¿cierto? Es un acto de conciencia y que no es solamente, diría, con el mensaje que nos envías, Luz, no es solamente en un caso, digamos, tan complejo como este de una enfermedad que podría ser terminal en ese caso, sino que es una reflexión realmente para nosotros valorar desde cada momento y cada instante esto que llamamos vida, Así es. ¿sí? Y estamos tan dispersos que nos olvidamos de valorar este regalo llamado presente, segundo instante, porque no sabemos. Qué lindo eso. Bueno, a mí se me ocurre algo porque escuchándote digo, bueno, ¿y qué pasó cuando eras niña que empezaste a ver y sentir eso? Me genera mucha curiosidad y me imagino que a muchos digo, bueno, y caramba, y eso, ¿cómo nació esto? Decir, ¿cómo se conectó con la fuente energética de un ser que ya trascendió? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo descubriste y cómo aceptaste esto? Pues mira, fue un domingo. Nosotros acá en México acostumbramos a hacer la famosa sobremesa, que creo que ustedes también, allá en Colombia. Nosotros teníamos la costumbre en mi familia, estábamos viviendo ahí mis papás, mi hermano que es menor que yo, mi abuelito, y pues bueno, éramos los que convivíamos en ese espacio. Entonces, ese domingo terminamos de comer, hicimos la sobremesa, estábamos platicando en la sala, y de repente yo empiezo a sentir, en ese momento no sabía qué era, pero hoy puedo decir, pues una energía que se empieza a hacer presente ahí junto a mí. Sí, pero no entendía qué era, solo sentía que había alguien ahí, pero sin entender qué. Entonces, estábamos platicando mi mamá y yo, haz de cuenta que así de frente tú y yo, y de repente yo volteaba, era como que hacía esto, como que mis ojos a la izquierda, porque claro que me llamaba, ¿no? Llegó un punto en el que ya era tanto mi voltear hacia ese lado que mi mamá me preguntó, bueno, ¿qué estás viendo? Porque te veo que giras y qué es, ¿no? Yo lo único que me acuerdo que les dije fue,
pues es que está aquí una mujer, pero ¿a poco no la ven? O sea, yo siendo una niña, obviamente era como que cómo no la ven y yo sí, ¿qué es esto, no? Wow. Eh, para mí fue sorprendente la respuesta de mis papás porque pues no me la esperaba, ¿no? Los dos fue así como de, ¿cómo que una mujer? A ver, platícanos. O sea, hubo esa apertura de validar y no lo que muchas veces pasa de, ay, estás loca, ¿qué estás viendo? O los amigos imaginarios que a veces te dicen, ¿no? Entonces me preguntan que quién era o cómo era para poder ubicar y entender de qué les estaba hablando, ¿no? Entonces cuando ellos dan esa apertura, empiezo a verla un poco más claro, que cabe mencionar, no siempre los veo, digamos, a nivel físico, a veces solo siento la energía o los puedo escuchar, pero en esa ocasión sí fue verle, que yo les digo que es como un avatar o como un holograma, tal cual, no la materia, pero sí como el holograma. Y la empiezo a ver y empiezo a describirles el cabello, cómo vestía, sus zapatos, o sea, su cara cómo era. Y de repente les digo, es que está sentada aquí. Pero imagínense esto que nuestra sala en medio había una mesita de centro junto a los sillones. Y de repente yo la empiezo a ver sentada ahí, obviamente como si fuera traspasando esta mesa, por así decirlo, y la veo sentada sobre pasto y un árbol, o sea, veo la escena completa y yo, como un árbol en mi casa y, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces, cuando le empiezo a escribir, de repente me dice mi papá, a ver, espérame, déjenme ir por algo. Me quedo con mi mamá y con mi hermano pues estaba chiquito, entonces él estaba jugando y como que ni en cuenta, ¿no? Va mi papá a su recámara, escucho que empieza a revisar algunas cosas y de repente regresa con una fotografía en las manos. Y entonces me muestra la fotografía y me pregunta si era la mujer que yo le estaba describiendo, porque esa fotografía era exactamente la escena que yo estaba viendo de la señora sentada en el piso y el árbol atrás, tal cual. Y yo, alguien que me diga qué es esto, porque no lo entiendo, ¿no? No Entonces, fregues. así fue y fue súper sorprendente, pero esa fue la primera vez en que todo esto se da. ¿Quién era? Bueno, les contaré un poquito, porque todo está a detalle en el libro, pero les voy a platicar un poquito. Resulta que yo pregunto, o sea, le pregunto a mi papá, le digo, bueno, sí, sí es, pero dime quién es ella, o sea, porque la estoy viendo. Y me dice, ahorita te voy a decir, pero primero pregúntale para qué está aquí, qué es lo que quiere decirnos. Y yo, o sea, ellos sí saben, pero no la ven y yo la veo y no sé qué. Entonces, le pregunto, yo no sabía cómo hacerlo porque, o sea, yo le hablaba tal como ahorita estoy hablando contigo y no había forma de recibir un mensaje ni nada, ¿no? Pues fue dejarme guiar por lo que llamo mi intuición o esa voz de mi alma, cerrar los ojos y sentir el mensaje en el cuerpo tal cual esa traducción del mensaje, porque es energía, no es que muevan la boca como nosotros, ¿no? Qué lindo. Entonces pregunto, ¿no? Y tal cual, solo así con cerrar los ojos y de esta forma comunicarme fue el preguntar, bueno, quién era y para qué estaba ahí. Y recibo una palabra y me dice, dile tonchis. Y yo, entonces le digo eso a mi papá y mi papá se suelta a llorar, ¿no? Y yo, ¿alguien me puede explicar, por favor? Nah, Comenzó Dios. la conversación y demás, y bueno, ¿quién era esta mujer? Ella es tía de mi papá, fue como su segunda mamá, o sea, ya realmente estaban todo el tiempo juntos cuando él era niño, todo el tiempo juntos, la gente les decía que eran mamá e hijo porque para todos lados, y pues bueno, ella falleció cuando mi papá tenía 15 años. Cuando esto sucede, que yo tenía 8, mi papá tenía 40 y tantos años. Entonces no había manera, obviamente, de que yo conociera a la señora, de que yo supiera de ella, o sea, nada, ¿no? Y ahí comienza una conversación interesante con ella, en donde, bueno, viene el poder validar que la información que ella me estaba dando no había otra forma de que yo la supiera y que él podía validarla. Entonces ahí se abre todo este mundo para mí, Claro. que fue súper Wow. interesante. No, increíble. El, mm, yo conozco unas personas que, digamos, sienten de cierta manera energías, ¿sí? Pero pues también a veces no tenemos nosotros la capacidad ni el conocimiento para poder entender qué está pasando ahí. ¿Tú qué les recomendarías a ese tipo de personas, entendiendo eso que tú viviste y que luego dio apertura a un mundo tan fantástico, pero también tan revelador? Primero, que se permitan sentir las emociones que están surgiendo, incluyendo el miedo, porque a veces nos dicen, no tengas miedo, no, 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 permítete sentirlo, porque al final
también vivimos una experiencia humana, aunque somos espíritus, pero estamos viviendo una experiencia humana. Entonces, primero es permítete sentir las emociones que estés sintiendo, abrazarlas, sea tristeza, sea miedo, sea alegría, lo que sea. Y después de ello, la elección es de cada uno. Eso fue algo que a mí me quedó muy claro. Yo en algún momento pensé, Gerardo, que esto era como que, pues a fuerza lo tienes que hacer y no te queda de otra, ¿no? Entonces, en algún momento a mí eso me daba miedo porque yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo veo esto? Y después entendí que no, que al final, uno, todos podemos hacerlo, dos, quienes lo tienen más desarrollado, esta sensibilidad y como que están en ese pensar si lo desarrollan o no, que se puedan dar el permiso de experimentarlo, de vivirlo, y que ellos decidan si es algo que quieren o no quieren desarrollar a profundidad en su vida, ¿no? Y si la respuesta es sí quiero desarrollarlo, entonces seguir profundizando, formarse, prepararse para ir entendiendo. Y siempre les digo, buscar a aquellos con quienes conectan para ir recordando todo esto juntos. Yo hablo de recordar, no tanto aprender, porque para mí el alma ya lo sabe, solo estamos recordando todo esto. Ok, y antes de pasar, pueden ir haciendo las preguntas que yo se las hago de manera directa a Luz. Aprovechemos al máximo este maravilloso espacio y la bondad de ella de poder compartir su tiempo con toda la comunidad. ¿Qué le dirías tú para ya irnos metiendo, digamos, a todo este tema tan interesante de qué sucede después de morir? ¿Qué le dirías tú a las personas que en ocasiones no se toman en serio esto o que se burlan de los demás porque tú lo contabas ahorita, tú viviste eso, ¿cierto? Cierto. Yo creo que ay, esa pregunta es difícil, nunca me la habían hecho. Pero ¿qué les diría? Yo creo que primero les diría que es válido, o sea, creo que esa parte es importante entender que es válido si no creen en ello, porque no es que todos a fuerza tengamos que, pero también les diría que se den, si no la oportunidad de conocerlo, si no les interesa, por lo menos sí de respetar a quienes lo comparten de esa manera, ¿no? Incluso yo lo platico hoy en día pues con médicos, con profesionales de la salud, si tu paciente te lo dice, no lo invalides, no es que tengas que creer lo mismo, pero aprende a sostener esa conversación porque uno internamente está viviendo un mundo complejo de no entender qué pasa y de repente lo compartes y recibir todavía estos comentarios claramente pueden afectar. Entonces yo creo que es empatía al final de cuentas. De acuerdo. Sí, y la ignorancia, ¿cierto? O, o el que el alma no se abra a algo que ya conoce, no implica que no exista, ¿cierto? Entonces ese es un punto clave. Bueno, voy con tres preguntas Claro. súper interesantes. Diana Rollave dice, yo quiero saber cómo Luz vivió la trascendencia de su bebé y si se ha encontrado con él después de su regreso a casa. Porque te hago un paréntesis, Diana es terapeuta de duelo. Yo la conocí hace muchísimos años como docente en una universidad, muy buena estudiante, la recuerdo, y ella ahorita es, digamos, terapeuta porque también vivió ese duelo, y por eso es la pregunta. Ay, fue un proceso complicado, porque en un principio yo no lo entendía como una trascendencia. Para mí había sido un final, entonces fue muy complejo al principio porque aunque por un lado estaba feliz por el hecho de estar con mi hijo, porque bueno, mi hijo mayor hoy en día ya es un adulto, en ese momento digo, era un niño, pero era el hecho de lo tenía en mi vida, estaba con él, pero al mismo tiempo era sentirme culpable por esa felicidad, porque yo decía, es que cómo estoy siendo feliz si mi bebé no está. Entonces fue un proceso súper, súper difícil para mí el poder entenderlo como trascendencia. Ya una vez que llega a ello, sí debo confesar que al principio no fue fácil para mí el decir, ya quiero platicar con mi bebé. Me llevó unos años, porque yo sentía que a lo mejor iba a estar enojado, enojada, en ese momento todavía no sabía que su energía que hubiese sido, entonces yo decía, es que si está enojado porque a lo mejor no me cuidé y entonces por eso fue que falleció, o es que sí, o sea, las ideas que uno como mamá también se hace en estos temas, ¿no? Entonces me llevó muchos años hasta que finalmente sí dije, bueno, ya es momento de preguntar si está disponible su energía para esta conversación, porque siempre me encanta hacer hincapié, Gerardo, en que no es
los vamos a llamar y van a estar aquí. Al menos yo en lo personal no me atrevo jamás a garantizar que vamos a poder tener la comunicación porque no están a nuestra disposición. Ellos también hacen otras actividades en su vida espiritual, ¿no? Entonces, fue primero ver si estaba de acuerdo, si estaba disponible su energía o no para esa conversación. Fue una conversación hermosa, se las cuento a grandes rasgos, la detallo en el libro, pero a grandes rasgos, para mí fue primero como el, híjole, ¿quieres o no quieres hablar? Y entender, ¿no? El soltar el cómo yo me sentía, el no entender, el enojo con la vida porque quería entender, que me explicara qué había pasado. Pero ¿sabes algo, Gerardo? Y para toda tu comunidad, hubo una palabra que a mí me impresionó en esa conversación con mi bebé, que en ese momento yo supe que era una energía que hubiese sido una niña, pero en ese momento, en la conversación, ella me hace entender que esto había sido un acuerdo de nuestras almas, que su almita, tal cual, no tenía en su plan de vida nacer en esta encarnación. Entonces, que no fue ni mi culpa, ni culpa de nadie, sino que nuestro acuerdo de almas había sido que iba a suceder de esa manera. Obviamente ahí narró más a detalle cuál era el acuerdo y demás, pero fue el hecho de hacer este match. Las almas antes de encarnar escriben su plan de vida, ¿no? Es como que el plan cósmico, el plan prenatal, en donde escriben todas las experiencias que van a ir a vivir. Entonces, en esas experiencias, mi alma elige ciertos procesos y para cumplir esos procesos, entonces empieza como a levantar la mano y decir, bueno, a ver, ahora busco, vamos a llamarle que es como un personaje o una obra de teatro, ¿no? ¿Quién quiere hacer este rol para ayudarme con esto y que yo pueda al mismo tiempo ayudarle en su plan? Y así se empiezan a hacer estos acuerdos, ¿no? Qué lindo. Entonces, me explica mi bebé, bueno, el espíritu de mi bebé, y es que era el match perfecto para ese plan. ¿Por qué? Porque en mi plan de vida de esta encarnación no era nacer. Entonces, yo podía sin problema ayudarte en esto que tú necesitabas aprender, porque aunque humanamente se iba a vivir con un fallecimiento y por supuesto con el dolor que implicaba, a mí en mi proceso evolutivo como alma no me iba a afectar. Entonces, yo levanté la mano y quise hacer esto. Y esto se trata de amor incondicional. Ahí mi vida cambió por completo y mi mirada de ver todo este mundo, Gerardo. Diana, estás captando el mensaje, ¿cierto? Porque es que finalmente en todo esto hay un propósito. Depende de nosotros nuestra capacidad de poder dejarnos guiar en ese sentir, intuición, alma, como lo quieran llamar, para poder nutrirnos, porque seguramente cada cosa que sucede, y tú que estás tan vinculada con toda esta energía, sucede para algo. Así es. Humanamente es complicado entenderlo al principio, pero paso a paso, recordar siempre que el mensaje detrás de cualquier fallecimiento, haya sido como haya sido, siempre es el amor. Sí, y el amor es el sentimiento fundamental. Mira que yo ahorita estaba hablando del estoicismo y mi tercero, ¿no? Porque el primero es como les decía, Memento Mori. La base es no tengo el control de nada. Entonces estoy abierto a las posibilidades. Y otro es el amor fati, y es ama tu destino, que es básicamente parte de lo que nos estás invitando. Diana dice, sí, totalmente, somos almas valientes, qué bonito. Y qué bonito que puedas compartirlo también, Diana, porque miren que Diana vivió esta experiencia, pero ¿dónde está el mensaje? Y seguramente fue el pacto del alma, ¿cierto? Con su hijo y es, ella se convirtió en terapeuta. Y entonces, ¿a cuántas personas ayuda a sanar, ¿cierto? Y eso que habla, que Diana también es un alma con cierto grado importante de evolución. Bueno, voy con otra pregunta. Primero, Alex Campos, mi querido amigo, dice, saludos, qué magnífica, interesante charla. Saludos también para ti, Alex. Saludos, Ale. Bueno, sí, y viene de Viviana Álvarez. ¿Tú conociste a Viviana Conocida, Álvarez? ¿verdad? Te iba a decir, se te hace conocida. Tú ahorita nos muestras tu libro, ¿vale? Y nos dices dónde lo pueden ubicar. Viviana mañana tiene también lanzamiento es como el cuarto lanzamiento que hace de su maravillosa obra que se llama La Fuerza del Miedo.
que tiene que ver con lo que estamos hablando. Les invito a que la sigan, por favor, y que se sigan entre ustedes. Viviana Álvarez Oficial, por favor. Y Viviana le hace su lanzamiento, su cuarto lanzamiento del libro en Tuluá, el centro comercial Supercentro Tuluá, con 100 personas fijas mínimo. Wow. Entonces, es algo increíble porque todo esto es un aporte a la sociedad. Entonces, Viviana pregunta, ¿identificas espíritus evolucionados y del bajo astral? ¿Los puedes observar en color blanco o gris, oscuro, o si corresponde según su energía? Ay, qué bonita pregunta haces, Viviana. ¿Y por qué digo que bonita? ¿Sabes por qué me encantó? Porque a veces, Gerardo, cuando las personas escuchan el término de bajo astral, es como que se asusta. Y a todos nos pasa, también me pasó mucho tiempo. O sea, entiendo cuando viene esta parte de, ¿y si será? Y, me pasó. Entonces, qué bueno que abre esta conversación, Viviana, porque nos permite extender un poco el concepto. Y cuando hablamos de este bajo astral, tenemos que entender o recordar que hay muchos planos dimensionales, ¿no? Nosotros estamos acá en la Tierra, algunos le llaman la 3D, otros que sí vamos para la 5D. Bueno, más allá de eso, hay muchos planos dimensionales. Un punto importante es recordar que nuestro espíritu está presente en todas las dimensiones al mismo tiempo. O sea, físicamente estamos aquí, pero nuestro espíritu está en múltiples dimensiones. Dentro de esas dimensiones están algunas que, digamos, son de una densidad muy pesada, son de baja energía, no porque sea malo o bueno, porque en el plano espiritual no se etiqueta como bueno o malo, sino que justamente este bajo astral son estos planos donde, como bien lo dice Viviana, hay espíritus no tan evolucionados o bien que están como, vamos a llamarlo así, como detenidos un poco, todavía en un nivel de conciencia más egoico, más de la parte humana. Entonces, no es que sean los malos del cuento, sino que están todavía rodeados de mucha energía como enojos, como apegos a lo material, rencores, resentimientos, etcétera. Entonces, respondiendo a la pregunta de Viviana, sí me ha tocado compartir y comunicarme tanto con espíritus que ya están en el hogar, lo que llamamos el cielo, que ya trascendieron por completo. Pero también me ha tocado casos de familiares de mis consultantes que recién van en ese proceso de regreso al hogar, ¿no? O sea, que todavía no están allá y que en algunas ocasiones nos ha pasado, por ejemplo, que platicamos con ellos. Y sobre todo son casos donde o están todavía muy enojados por la forma en que fallecieron, porque no se lo esperaban, porque fue como este imprevisto de por qué fue de esta forma y todavía no logran trascender ese enojo, etcétera. O hay algunos que pasan por esta famosa revisión de vida, que en mi experiencia lo que me han compartido es, pues no es que alguien más te juzgue, sino si hay estos días que te acompañan, que están contigo, pero tú eres el que hace tu propia revisión de vida y hay algunas almas que en esa revisión se dan cuenta de, híjole, la regué porque hice daño a esta persona, hice aquello o elegí terminar con mi vida. Entonces, al hacer esa revisión, algunos espíritus, algunas almas todavía se quedan ahí como enojados con ellos y esto es lo que llamaríamos ese bajo astral, ¿no? Entonces, no es que sean los malos del cuento, sino que están en ese proceso de evolución y que es solo un nivel de conciencia. En el momento en el que ellos eligen soltar esa energía densa, esos enojos, y generar un aprendizaje, una evolución para su alma, ellos pueden pasar a dimensiones más altas, de más conciencia, de mayor energía. Entonces, esto creo que es importantísimo que lo entendamos. El proceso de cada alma es distinto al momento de trascender. ¿Y lo ves de colores o cómo los Varía diferencias? muchísimo. Mira, no siempre me muestran, les decía, las características físicas. A veces sí pasa la característica física y entonces le digo a la persona, oye, es que estoy viendo, no sé, un bigote de esta forma, o incluso el tono de voz es como muy regio, habla de esta forma, ¿no? A veces pasa eso. A veces sí veo como color, pero no es tanto como el rojo, morado, azul, sino como un holograma, les decía hace un momento, como si fuera un holograma tal cual. Y en muchas otras ocasiones no veo ningún color, solo los escucho o siento la energía y traduzco el mensaje, que es, me dan las palabras
pocas ocasiones me ha tocado, pero sí han habido casos donde ya llevan como mucho tiempo de haber estado en el hogar y como una dimensión más superior, más de conciencia. Y ahí sí me ha tocado un blanco precioso, que yo creo que es esta parte que muchos dicen la famosa luz, que de verdad es un blanco que humanamente yo nunca he visto, ¿no? O sea, que sí deslumbra y que es como, wow, ¿no? Pero al final es porque, bueno, son espíritus que ya llevaban muchísimos años de trascendidos y que han evolucionado a nivel de conciencia, eso también es Sí. clave. Me surge una inquietud que me imagino que muchos las tenemos, eh, y voy a hacer una analogía respetuosa, ¿cierto? Pero es la mejor manera de, yo no he experimentado el talento tuyo, ¿cierto? Entonces es la mejor manera de yo poder expresarme, ¿cierto? Y es, ¿recuerdas la película La sombra del amor, Uh -huh. ¿cierto? Y allí los actores eran Demi Moore y, y este actor, hombre, que era muy querido. Yo eh, soy pésima para los nombres, pero sí los ubico. bueno, y estaba, me acuerdo de los personajes, estaba Ada May, si recuerdo bien, si la memoria no me falla, porque eso fue en los años finalizando los 90. Ada May era, cierto, la medium, Uh -huh. ¿ves? Entonces, eh, cuando tú contabas, pues era la mejor manera de relacionarlo y que quería dos cosas. Uno, es así como más o menos se plantea desde ese escenario. Y segundo, que es la más importante, que se me acaba de ocurrir, y es, ¿cuáles son entonces como esas etapas del alma para poder trascender al hogar o a la luz? Sí, es decir, esto viene vamos como pasos después de morir, ¿cierto? Sí, sí es Fíjate. clara la pregunta, ¿sí? Sí, 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 es clara. Respecto a la película, hay cosas que sí, hay otras que luego les digo, no, tampoco es como Hollywood, ¿no? Porque de repente le meten un poquito más de lo que es. Claro, yo siempre hablo desde mi experiencia, también eso es importante porque hay muchos tipos de mediumnidad y cada medium vive experiencias de forma diferente. Entonces, Mm. eh, no me atrevería a decir completamente no lo que no, porque quizás haya personas que lo han vivido así. Desde lo que a mí me ha tocado experimentar, sí hay muchas cosas muy similares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esta parte de que es una energía sutil que literalmente puede traspasar paredes, puede traspasar puertas. Pues sí, porque al final es energía, ¿no? Son estas moléculas de energía que pueden pasar. Entonces, eso sí. ¿Qué más? El que si, por ejemplo, que si tiran las cosas, que si nos avientan, ¿puede pasar, no puede pasar? Puede pasar, sí, no es una generalidad, pero ¿por qué sucede? Para que un espíritu se comunique con nosotros y nosotros los escuchemos, porque eso es clave, nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia energética vibracional, porque ellos están en una energía más elevada que la nuestra. Entonces, hay dentro de estos espíritus algunos que se comunican desde una energía muy del amor y entonces van a ser señales más sutiles, más como que la caricia, la música, en fin. Pero también hay los que se comunican un tanto desde el enojo que todavía hay a nivel no físico, porque pues ya no está el cuerpo, pero sí a nivel de esta conciencia. El enojo no precisamente con la familia, sino que a veces es el enojo de ¿por qué no me ven si yo sí los veo? ¿No? Porque les cuesta en algunos casos hacer conciencia de que ya fallecieron. Entonces, a veces pasa que es como, estoy enojado porque no sé cómo hacer para que me vean. Y entonces, esta energía, aquí ya no hablamos del amor y del enojo como sentimientos o emociones, sino como energía, son las más fuertes. Entonces, esta energía también del enojo puede ser la que provoque cuando son estas señales más de me tiraron algo, me aventó algo, no porque esté enojado contigo, y eso es bien importante porque a veces. Bueno, parece que la señal de luz se retrasa un poco, pero está súper interesante, ¿cierto? A que voy a volverla a conectar. ¿Qué les parece a ustedes? Pueden seguir haciendo sus preguntas porque está súper, súper interesante. Ya la voy a volver a conectar. Bueno, esperen un segundito.
luz. Esperemos que se nos conecte. Bueno, está súper interesante. Vienen tres preguntas, vayan haciendo las preguntas, porque parte 2, por favor, yo sí creo que debe haber parte 2 y 3, porque yo tengo acá como 10 preguntas acumuladas. Esperen y verán que estoy que las saco a la luz, porque es súper interesante, ¿sí? Alex pregunta, mientras se conecta Luz, ¿los espíritus o almas te buscan para comunicar algo o te buscan familiares para que te comuniques con ellos? Esperemos a ver qué nos responde. Y Octavio dice, gracias, tengo una pregunta y es, si mi espíritu está en varias dimensiones y supongo que son con vidas diferentes y con respecto a lo que Luz decía sobre el bajo astral, ¿cómo evoluciona? ¿Sí? Me sumo a conversación parte de... Bueno, yo voy a pactarlo con ella. ¿Les parece si lo hacemos el próximo miércoles? Bueno, voy a proponerle a ella también. Bueno, muy bien. Déjeme, yo me comunico con ella a ver cómo vamos. Listo. Ya regresó. Estamos de vuelta. Bueno, pasaron muchas cosas en tu ausencia. Ya me contarás. No, te lo digo una vez. Están pidiendo al unísono parte 2. Feliz de la vida. Muchas gracias. Yo encantada de que compartamos estos temas por aquí. Sí. Entonces, yo quiero proponerte eso porque hay unas preguntas adicionales que son importantes hacerlas. Mira, eh, estábamos contando el tema y era la pregunta, la segunda que te decía, son etapas que vive el alma como para poder evolucionar y llegar a la luz Es como correcto. queramos llamarlo. Sí, mira, hay mucha, incluso ya hay mucha investigación porque hay quienes desde la parte científica se han involucrado en todos estos temas. Hay varias teorías, yo reitero, voy a compartir desde mi experiencia. Dentro de las teorías que hay, hablan de como 7 planos específicos. En mi experiencia me han compartido que no son solo 7 planos, que son múltiples, pero lo más importante es esto. Son dimensiones a las que podemos ir con base en el nivel de conciencia en el que el alma va pasando su proceso de regreso al hogar. Ejemplo, me ha tocado conocer casos de un espacio que le llaman como las aulas de restauración energética, que es todavía, digamos, una dimensión más pegada aquí a la Tierra, todavía hay esta densidad en cuanto a la energía del enojo, etcétera. Y generalmente en ese espacio es como cuando el alma todavía necesita, ojo, no es que todas pasemos ahí, cada alma pasa por diferentes dependiendo su proceso, pero las que pasan a esta dimensión, por ejemplo, es porque todavía el alma necesita restaurar, como lo dice el nombre, su energía, porque quizás falleció de una forma complicada, inesperada, o tuvo una vida muy compleja, un caso que tuve donde nos compartía de, pues me decía, toda mi vida fue llena de vicios, de estar apegado al dinero, eso era lo único que me importaba, dice, entonces yo sabía que literalmente drenaban mi energía y aún así lo hacía, porque para mí era más importante lo material. Entonces aquí estaba todavía como restaurándose. Están los hospitales espirituales que para mí es como de los espacios más hermosos que pueda haber, porque literalmente es un hospital como los hospitales que nosotros conocemos aquí, tal cual, pero que obviamente se trabaja desde la energía. Entonces ahí, por ejemplo, suelen pasar cuando a lo mejor fue un fallecimiento por una enfermedad súper complicada o a lo mejor un accidente muy fuerte que el cuerpo físico se destrozó, en fin, y entonces todo eso impacta a la energía todavía del alma, pasan por este espacio hospital espiritual. Hay otros espíritus que son esos espíritus que les llamamos como seres de luz o guías, en fin, que hacen esta labor de
acompañarte a sanar, de irte cuidando en lo que se recupera tu energía para entonces ya llegar al hogar. Cuando ya estamos en el hogar, en la luz, en el cielo, no hay ya ni las emociones humanas, lo único que permanece es la energía del amor, pero ya no hay enojos, ya no hay dolores tampoco, las enfermedades también se van, pero en este espacio de hospital espiritual, pues es ese proceso. Me ha tocado conocer jardines espirituales en donde literalmente hay espíritus trabajando en esta labor de hacerle jardinería, etcétera, y, o sea, son escenarios maravillosos que uno dice, wow. Entonces, como para decir específicamente por dónde va a pasar cada uno, no lo sabemos. En realidad va a depender, por eso les decía, morir bonito, morir felices, porque la forma en la que nos vamos es lo que va a pasar en este camino, ¿no? Entonces, O sea que el mensaje allí es, oye, qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso, mire, y qué hermoso en la pregunta que hacía Edith, porque el mensaje entonces sería, hey, ven, hagamos un alto en el camino, en esta vida, ¿cierto? Elevemos nuestra energía y nuestra conciencia y centrémonos a ver nuestra alma, qué es lo que nos está diciendo para poder mejorar en este plano terreno y morir bonito, porque finalmente vamos a llegar, ese sería el mensaje. es correcto, y ahí fue justo donde te decía que hace 2 años fue escuchar ese llamado de mi alma de seguir y compartir este camino, porque literalmente es el acompañarnos a recordar todo este proceso de que la muerte no es un final y de cómo trascendemos para transformar nuestra relación con ese acto y que en el momento en el que nos toque lo hagamos desde el amor, porque al final a todos nos va a tocar. Hace unos años vivimos una pandemia que puso de cabeza al mundo entero por el miedo a morir y mucho de eso pues es el, si mueres con ese miedo, ese proceso de tránsito, de regreso al hogar, también se vuelve complejo. Entonces, justo decía por acá Enrique, ¿no? De si no quiero ir al bajo astral, quedarme como un fantasmita por ahí, ¿qué debo hacer? Y es esto, ¿no? Es ir elevando nuestra conciencia para que en el momento que nos toque fallecer, si nos da el tiempo de prepararnos en ese momento conscientemente, maravilloso, pero si no, estar en un estado de conciencia que nos permita esa evolución mucho más amorosa. Exacto, perfecto, qué lindo. Te voy a hacer tres preguntas que están aquí en remojo y es, Edith dice, debemos regresarnos un poquito y dice, ¿y si el miedo es más grande para aprender, pero el don es latente, cómo se sigue adelante? Abrazando el miedo, porque no es quitártelo, es abrazar el miedo. Y la parte importantísima es acompáñate en ese aprendizaje de personas con quienes tú conectes con su energía. Hay muchas personas que te acompañan, me incluyo, habemos quienes acompañamos este proceso también de irte formando para recordar esa información con quien tú lo quieras hacer, pero siempre mi recomendación es, Edith, siente la energía de la persona. Si conectas con la energía de esa persona, maravilloso, hazlo. Si de repente sientes que hay algo ahí como que dices, híjole, no, como que esta persona no, entonces busquemos por otro lado. Pero eso es muy importante porque no siempre, y a lo mejor esto es un poquito complicado y luego lo entenderemos, pero no todo mundo eh, tiene la mediumnidad como un canal o como un puente de amor, ¿no? De repente se hacen otro tipo de prácticas con ello que las respeto, pero que no comparto, porque justamente, bueno, ya se abren otros espacios, ¿no? Entonces siempre es esto, que sea con quien tú sientas esta energía y que realmente se está haciendo desde el amor. Estamos totalmente de acuerdo. Alex dice, los espíritus, esta es una inquietud muy personal de él, los espíritus o almas te buscan para comunicar algo o te buscan familiares para que te comuniques con ellos. Fíjate que en mi caso no ha sido mucho, sí me ha pasado, pero no es la mayor parte del tiempo. Les decía que hay diferentes tipos de mediumnidad, ¿no? Hay algunos mediums que se les conoce como medium de rescate. ¿Qué es esto? Es que es bien hermoso todo este tema, porque los espíritus para comunicarse, las almas para comunicarse con sus seres queridos y viceversa, ellos eligen a través de quién se comunican. Por eso, esto mismo parte de acuerdos de almas, ¿no? Me ha tocado casos donde les he tenido que decir a mis consultantes, no soy yo la persona, no estoy recibiendo la comunicación y literalmente el mensaje que recibo es que yo no soy la persona para hacértelo llegar. Wow. Entonces, toca que busque con quién. Entonces,
En mi caso, les digo, es poco, sí me ha llegado a tocar algunos casos muy particulares de pasar como que el mensaje, pero generalmente no, más bien conmigo lo que ocurre es que llegan mis consultantes que me dicen, Luz, quiero conectar con el espíritu de mi bebé, de mi papá, de mi abuelito, etcétera, y entonces hacemos la sesión, empiezo preguntando si el espíritu, la energía de su ser querido está de acuerdo, está disponible, y si nos dice que sí, yo hago un tipo de mediunidad que se llama mediunidad evidencial. ¿Esto qué es? Que no te voy a dar jamás un mensaje general, porque a veces pasa, ¿no? Que estamos así o platicando, por ejemplo, acá, y podría decirte fácilmente, bueno, sí, dice tu ser querido que te quiere mucho, que está bien, que no te preocupes. Eso es muy general. Entonces, en mediunidad evidencial, ¿qué es lo que hago? Primero, si recibo la respuesta de que sí está disponible su energía, que sí está de acuerdo, le pido que me dé estas evidencias, esta información como la que les platiqué cuando empezó mi camino, y es información que solo conozcan ellos y su familia. De hecho, yo siempre les digo a mis consultantes, a mí no me des ninguna información. O sea, si tú llegas y me quieres contar, me pasó esto, te voy a decir que no te voy a hacer la consulta con todo el amor del mundo, porque la que tiene que darte la información soy yo, sino tú cómo tienes la certeza de que es el espíritu de tu ser querido, ¿no? Entonces, ya me dan la información, se lo comparto a mi consultante, el consultante valida, porque pues es la única manera de que pudiera tener la información, y es donde empiezan a conversar. Yo hago como el rol de traductora. Entonces, ese es en mi Interesante, caso. interesante. Bueno, ya tienen aquí, digamos, una maestra para que ustedes puedan hacer consultas cuando lo requieran de toda nuestra confianza. Bueno, Ximena Bonilla se acaba de conectar, Milena Díaz. Eh, Tengo dos preguntas más de nuestros participantes. Octavio dice, fantástico, gracias. Tengo una pregunta. Si mi espíritu está en varias dimensiones y supongo que son con vidas diferentes y con respecto a lo que Luz decía sobre el bajo astral, ¿cómo evoluciona? Esa tal cual dice allí. Qué pregunta tan interesante, Octavio. Sí, es... A ver, vamos a poner este ejemplo. Eh, Imaginemos que estamos en un teatro, ¿sale? Que vamos a un teatro a ver una obra y está el escenario, están los asientos desde abajo hasta arriba. Entonces vámonos a los palcos. Y en los palcos está Gerardo, ¿no? Estás desde ahí viendo, observas hacia abajo el escenario, ves a los actores, pero de repente Gerardo te ves, o puede ser quien quiera de los que estamos aquí, pero vamos a poner ahorita Gerardo, estás tú aquí arriba y te ves también en el escenario como uno de los actores, ¿sale? Tú estás arriba, también estás abajo y te observas. Pero resulta que empiezas a observar y en los escalones del medio o en los pisos del medio también está Gerardo, ¿ok? Entonces, digamos que estas son las múltiples dimensiones. A nuestro espíritu, al espíritu de cada uno, también se le conoce con el nombre de multidimensión o multidimensionalidad, porque está presente en todas. Ahora, ¿qué pasa? El espíritu tiene pequeños estratos que son lo que conocemos como el alma. El alma es la que habita el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene una energía tan grande que no cabe en un cuerpo físico humano. Nuestro cuerpo físico acá no soporta toda la energía de amor que es ese espíritu. Entonces, digamos que es como tomar un extracto de él y esos pedacitos o esos extractos son el alma, que son las que están dispersas, viviendo, sí, como lo dice Octavio, vidas incluso paralelas. Entonces, la evolución se da en los diferentes niveles sálmicos. Cada pedacito de nuestra alma va evolucionando y cuando van regresando al hogar y en esta unión nuevamente, se hace la revisión como de toda esa evolución. Por eso muchos dicen que son más bien vidas pasando en lugar de vidas pasadas, porque están como que a la par, ¿no? Entonces, esto es maravilloso. No sé, y ahorita que surgió este tema, Gerardo, no sé si tú habrás visto, y quienes nos están acompañando, si lo habrán visto hace unos días, salió una noticia en redes sociales de una chica francesa de 19 años, me parece, que entró en coma y cuando ella regresa del coma, regresa viviendo un duelo súper fuerte que nadie se explicaba, porque ella les dice que ella no estaba en un estado de coma, o sea, el cuerpo físico sí, pero ella vivió una vida de 7 años en otro punto, con familia, tuvo a sus hijos, y entonces cuando ella muere en ese plano,
es cuando despierta aquí consciente. Y entonces se despierta en un duelo terrible de dejé a mi familia, ¿qué está pasando? Y muchos dicen que alucinaciones, que en realidad lo que ocurre es esto, cuando una persona está en coma, que se les llaman experiencias cercanas a la muerte, etcétera, el alma puede estar realmente, y yo no dudo, digo, no lo puedo afirmar porque tendría que conocer directo a la persona y conectar con su espíritu, pero sí puedo decir que estoy casi segura de que lo que ella vivió en realidad fue una vida paralela en otra dimensión, mientras su cuerpo aquí estaba en este proceso que llamamos coma. Miren, lo que tú dices suena mucho a Chico Xavier, me imagino que, Uh -huh, ¿cierto? uh -huh, uh -huh. Y quienes quieran me pueden escribir al Instagram, que les envío el enlace. No sé si tú has visto la película Nuestro Hogar, la uno y la 2, ¿cierto? Es bellísimo. Pero lo que tú dices me suena mucho a Eben Alexander, ¿sí? Al neurocirujano. Si no lo conocen, el libro de él se llama La prueba del cielo y él entra en coma, ¿sí? Le da meningitis y nunca la familia le soltó la mano, siempre había alguien, pero él cuenta lo que tú estás diciendo, es ese viaje, ¿cierto? A ese mundo y todo lo que experimenta. Lean el libro porque es fascinante y resulta que quien lo guía allá en el otro plano es alguien que no le voy a contar. Tenemos que leer el libro. Sí, entonces yo te pediría, hay como tres preguntas más, pero mire, yo quiero hacer algo especial. ¿Hacemos segunda parte? Hagamos segunda parte, por supuesto que sí. ¿Te parece la próxima semana, el miércoles también? ¿Está bien para ti? Dame, necesito confirmarte porque no me acuerdo si el miércoles tengo una Ok, clase. Creo que no la tengo, entonces es muy probable que sí sea el próximo, pero te sí, lo confirmo ahorita que porque colguemos. hay seis preguntas que yo quisiera dejar para la próxima semana. ¿Qué Perfecto. sucede con el alma cuando el cuerpo muere? Las personas que fallecen, ¿cómo pueden seguir comunicándose con nosotros? ¿Cómo distinguir una conexión espiritual real de la imaginación? ¿El alma siente dolor? Sí. ¿Por qué algunas personas sienten señales, sueños y segu- cómo pueden tener un contacto seguro, ¿cierto? O si se reencarnan. Yo quisiera dejar esas preguntas para el tomo 2, porque es que están haciendo unas preguntas en luz y quisiera hacer estas preguntas, pues desde luego para que terminemos este primer episodio y dejemos la puerta abierta a ese mundo fantástico, porque te digo, por mí me quedaría aquí porque estoy fascinado. Entonces, van las preguntas. ¿Listo? Aquí vamos. Perfecto. Viviana dice, cuando sales del cuerpo a viajes nocturnos, ¿puede otro espíritu tomar tu templo físico y quedarse con él? En mi experiencia, hasta lo que sé, no, no es posible porque el espíritu todavía está conectado al cuerpo físico. He sabido casos, no directos, sino pues uno de repente ve y gente que lo comparte, así es que no lo puedo afirmar. He escuchado casos que comparten que cuando la persona ya falleció, o sea, cuando literal la persona falleció, entonces sí existe esa posibilidad como que de ser ocupado por otro espíritu y entonces regresa al cuerpo, ¿no? Pero el espíritu original ya no está. No me consta, no es algo que yo haya experimentado, no lo puedo afirmar, pero de manera natural, en el día a día que vamos a dormir, porque siempre cuando en la noche vamos a descansar, el alma sale a hacer estos viajes, no es posible en ese momento porque todavía el alma está habitando el cuerpo como tal. Muy bien. Karen, mi querida Karen es Hola, Karen. espectacular, es colega nuestra, es mejor dicho, es una versión femenina gerardística y viceversa. Karen es espectacular. Karen pregunta, me encanta este tema. Yo tengo una pregunta. ¿Para los niños es más fácil conectarse con seres de otras dimensiones? Mucho más fácil. Lo traen más natural porque no están tan viciados como, más bien no están viciados como nosotros, que vamos creciendo. Entonces, de hecho, se habla mucho de que los niños, como que después de los 8 o 9 años, es donde, entre comillas, empiezan a dejar esa conexión, pero va más vinculado porque, pues, en casa hubo invalidación, ¿no? El hecho de, no, no te preocupes, son los amiguitos imaginarios, son estos. Entonces, ahí parte mucho, pero sí, ellos pueden ver, escucharlos y sentirlos mucho más que nosotros.
con mayor facilidad, sí. Bien, hoy yo estaba dando una conferencia, bueno, y regularmente lo hago en mis talleres, en las conferencias, y yo les digo a las personas, tómense en serio esto, tómense en serio, o sea, disfrutemos la vida, pero tomémonosla en serio, porque a veces ridiculizamos los temas tan poderosos del ser, del alma, del universo, que yo les hago una reflexión, les digo, miren, a veces el ego es tan grande, pero si nosotros miráramos hacia el universo y viéramos los billones, ¿cierto?, de universos posibles. Así Y estoy hablando, imagínate, solamente de galaxias. Y dentro de las galaxias, los billones de estrellas y la posibilidad de, en 2 billones, que es el espacio al menos visible a nuestros ojos, es. Ujú. a través de los dos grandes satélites que tenemos. Entonces, si en esos 2 billones hubiese solo un planeta habitable, habrían 2 billones de planetas con vida. Entonces dejemos de tomarnos esto tan en broma y tomémonos en serio la energía y toda esta fuente tan hermosa que nos puede abrir a un mundo de posibilidades. Entonces vamos a hacer un trato. Yo les pediría a todos los que estamos conectados que nos ayuden a hacer visible en vivo porque es muy importante para la vida de todos. Entonces nosotros nos vamos a comprometer a estar la próxima semana y ustedes ayúdenos ahorita que lo montemos en nuestro feed, ayúdenlo a replicar, por favor, porque es importante. Hagan comentarios, ¿cierto? Comenten ustedes qué han sentido en el en vivo y ayúdenos también a hacer muy visible todo este talento, el talento de todos los que estamos aquí, porque de verdad que debemos eh, potenciar toda esta magia de cada uno. Muy bien. Y, bueno, y Paula Ospina, mi querida Paula, dice, Paula, psicóloga y también con unos temas que me llaman mucho la atención en redes, porque precisamente toca mucho los temas emocionales, que sabes que también es uno de mis fuertes y que también considero que le debemos prestar mucha atención. Paula dice, ¿por qué si somos parte de la conciencia suprema, Dios Padre, que es perfecta, tenemos que volver para evolucionar? Es una preguntota. Hermosísima pregunta y gracias por hacerla, Paula. Me gustaría hacerles este ejemplo primero. Imaginemos que Dios, que esta conciencia divina, el nombre que cada uno le quiera dar, para mí yo le llamo Dios universo, el nombre que cada uno quiera. Pero vamos a imaginar que está esta conciencia divina que es el mar, ¿sale? El océano completo. Y entonces vamos y tomamos con un gotero poquita agua de ahí y nos llevamos esas gotitas de agua y las vaciamos en un vaso con agua. ¿Siguen siendo el mismo océano o cambian porque ya no están ahí y están en otro lado? En esencia es el mismo, ¿verdad? Somos exactamente el mismo. El detalle es que para que el océano pueda reconocerse como este océano, también vive una contraparte, por así decirlo, más pequeña, que son esas gotitas de agua. Y para que estas gotitas puedan recordar y reconocer a esta esencia divina, necesita experimentarse de esa forma. Entonces, al ser uno con esta divinidad, con Dios, con el universo, Dios, para reconocerse como Dios, también requiere ese experimentarse a través de nosotros con estos pedacitos en la perspectiva humana y al mismo tiempo nuestras almas, a través de la experiencia que aquí vivimos, lo que hoy estamos haciendo es recordar que somos Dios, que somos uno con Dios mismo. Yo me acuerdo que dijiste algo en Bogotá, Gerardo, de crees en Dios, más que creer en Dios, es siento a Dios, es sé que habita en mí, que habito en Él, que somos uno mismo, y es esa esencia, es solo reconocernos desde las dos perspectivas. Hermoso. Aprovechen para hacer ya las últimas preguntas de este primer episodio. Y sí, a mí me encanta la etimología de entusiasmo, que viene en, que significa dentro, y teos, ¿cierto? Para, para seguir respondiendo la pregunta de Paula, pero que tú lo dijiste extremadamente bien. O sea, yo simplemente sumaría a la etimología de entusiasmo, que es en, que significa dentro, y teos, que significa Dios. ¿Qué significa eso? La gota del mar que está dentro de nosotros. Es decir,
Cuando decimos entusiasmo, no es solamente la de Jorge Barón, es un presentador acá milenario, Ya lo milenario que tengo lleva mucho tiempo. mencionado mucho Sí, últimamente. sí. Entonces, entusiasmo no es solamente ese tema folclórico que lo tomamos, sino realmente es esa parte, esa gota de Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando decimos póngale entusiasmo o hágalo con entusiasmo, realmente lo que estamos diciendo es, venga, recuerde que es Dios en uno, ¿sí? Y Así no es es. desde el ego, ¿sí? Porque somos privilegiados de tener esa magia dentro. Bueno, y finalmente, Viviana dice, bueno, Diana Arroyave dice, sí, sí, muchísimas gracias, un tema súper interesante, entonces vamos para la dos. Y Viviana dice, Eben Alexander describe a Dios como una negrura muy brillante. Wow. Viene la preguntota, ¿tú cómo lo describes? Yo creo que simplemente como amor. Es que es, o sea, el nivel de amor que se siente cuando tú eres consciente de esa conexión con Dios, de esa unidad, ni siquiera solo la conexión de esa unidad, es que es indescriptible, o sea, es una sensación de expansión. Entonces, yo lo Hermoso, describiría como amor y expansión. Para mí eso hermoso. sería. ¿Tú me permites yo decir a partir de hoy que soy fan tuyo? Gracias por esas palabras. Y más que eso, más bien, yo, algo que creo que, no sé si lo dije allá en Bogotá, Gerardo, pero creo que a mí me encanta siempre decir que estamos aquí recordando juntos, porque para mí estos encuentros no son casualidad, yo estoy convencida plenamente porque en el momento en el que yo decidí decirle a mi almita, listo, vamos a seguir ese llamado y yo soy el vehículo, tú guíame, tú lleva, para mí fue el decir que pueda conectar con esas almas con las que hace muchísimo tiempo antes de encarnar acordamos que recordaríamos juntos esta información. Entonces, es recíproco porque creo que aquí somos fan uno del otro y de quienes estamos aquí porque estamos haciendo esto juntos y para mí estamos cumpliendo un acuerdo de almas. Así es que, Excelente. hermoso. Bueno, mande sus mensajes para poder leérselos a todo es fulgor, fulgor de sol, qué maravilla de nombre, dice, así es, todo es diosidencia. Por favor, sus mensajes para poder leérselos a luz y poder decir, los esperamos o les esperamos la próxima semana. Por favor, mande su mensaje rápidamente y les recuerdo que en nuestro segundo encuentro, que lo voy a esperar, con mucho amor, tenemos ¿qué sucede con el alma cuando el cuerpo muere? Las personas que fallecen, ¿cómo pueden seguir comunicándose con nosotros? ¿Cómo distinguir una conexión espiritual real de una imaginaria? ¿El alma siente dolor? Porque algunas personas sienten señales, sueños. Uy, esa pregunta está buenísima. ¿Y cómo pueden tener un contacto seguro y si reencarnamos? Ese es el segundo episodio, entonces, para que nos veamos. Bueno, entonces, a todos les quiero dar las gracias por estar. Viviana dice, gracias Luz, eres una conciencia viajera de amor, hermoso Con propósito. cariño. Gracias también, Diana, y gracias a todos quienes estuvieron aquí. Diana te manda a decir maravillosas diosidencias. Yo soy fans de los dos. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por estar ustedes conectados. Gracias a todos por conectarse. Les recuerdo, vamos a montar ya el en vivo. Por favor, reenvíenlo a personas. Ustedes mándenlo a su history, mándenlo también a su WhatsApp. Coméntenlo, por favor, porque es muy importante para que estemos todos conectados y para que nos animemos muchísimo a este segundo encuentro que va a ser maravilloso y espectacular. Edierazo dice, gracias a todos, muchas gracias. Por favor, Luz, ¿cómo se pueden conectar contigo? Síganla, por favor, de inmediato. Eh, por favor, danos tus datos y cómo pueden, digamos, pertenecer a tu club y a todo ese propósito tan bello que tienes. Gracias, Gerardo. Bueno, en todas las redes sociales estoy como @LuzDimareOficial. Las que más uso es Instagram y TikTok. De hecho, TikTok es la comunidad más grande. Somos un poquito más de 7,000 personas. Yo les doy 7,000 almitas. En todos los espacios está así. Y si quieren estar en contacto directo, el WhatsApp es +52 446 101 5130.
Y bueno, por supuesto, también compartirles La Eternidad del Alma, que también ya está disponible, sobre todo para quienes están en Colombia. Y las demás partes en estos días ya estará por Amazon. Maravilloso. Bueno, entonces finalmente Karen dice gracias Luz por ser luz. Gracias, Gracias Karen. Luz por ser luz y recordarnos cuál es nuestra misión en este plano. Y Octavio Enrique dice, nos vemos, un abrazo a todos, Luz, gracias por estar aquí, nos Gracias. vemos la próxima semana para este tema tan interesante. A todos, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo y feliz noche. Feliz noche.